a la actividad de esta noche de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología y Reanimación SADEA. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y tengan de primera mano la información disponible de todas las actividades académicas, gremiales y culturales que tenemos programadas en la sociedad con las cuales hemos estado trabajando. Les recordamos que las sesiones académicas las pueden consultar en el canal de YouTube para que se suscriban y tengan disponible también todas las actividades académicas que se realizan. Anderina, pasamos la siguiente, por favor. Doc, ¿me escucha? Sí, se dejó de compartir pantalla. Sí, sí, Doc, es que un segundito que se tuvo inconvenientes acá con el internet, un segundo. Ah, ok. Listo. Listo, ya está en pantalla completa. Listo, agradecemos también a la industria farmacéutica la vinculación que ha tenido a las actividades académicas este año de la sociedad, tanto a los congresos como a los webinarios y a las actividades académicas que realizamos en la sociedad programadas durante todo el año. Y les recordamos también eh, los beneficios de la sociedad en cuanto a los fondos. Recuerden que los asociados a SADEA tienen acceso al Fondo de Solidaridad, al cual pueden solicitar acceder a los recursos del Fondo de Solidaridad cuando se tiene algún tipo de imprevisto que genera incapacidad. Pueden consultar los requisitos del fondo y pueden comunicarse también a la sociedad para preguntar o aclarar dudas en el momento en que lo requieran. La idea es que tengan la información presente de poder acceder a los recursos del fondo en el momento en que sea necesario. Y además, el Fondo de Educación e Investigación, que también está disponible para las personas que estén en ese proceso y que quieran también realizar procesos de investigación o de presentación de investigaciones realizadas en congreso, etcétera. Se pueden comunicar también por los canales de la sociedad cuando quieran aclarar dudas o quieran solicitar este beneficio. Les queremos abrir la expectativa de una actividad académica que va a ser la primera del próximo año, que se va a realizar en febrero. En este momento estamos trabajando para poder presentar un programa académico bien robusto de esta actividad que se va a realizar en conjunto con MSA, la Sociedad de Anestesiología de Massachusetts. Próximamente a través de redes sociales van a tener mayor información disponible de este evento, pero la idea es que lo tengan presente para que comiencen a programarse para febrero. Y desde la Sociedad de Anestesia hemos estado trabajando mucho, tratando de impulsar el proceso de recertificación de los anestesiólogos asociados a SADEA. Es por eso que saben que ustedes que todas las actividades académicas, los webinares, los congresos y todas las actividades nos ayudan con puntos para la recertificación. En este momento nuestra gestora gremial, que es Angeli Rojas, está también disponible a través de los canales que ustedes tienen acá en esta diapositiva, de modo que ustedes puedan contactarse con ella para que los apoye en ese proceso de recertificación de anestesia. Ustedes saben que en este momento todas estas actividades dan puntaje para el proceso de recertificación, de modo que todos lo puedan iniciar si no lo han iniciado o que lo puedan continuar si ya lo llevan a cabo.
Y ya finalmente entrando en materia, vamos a comenzar entonces la actividad del día de hoy. Hoy tenemos un invitado desde Ciudad de México, el doctor Edgar Iván Martínez Medina. El doctor Edgar es anestesiólogo, especialista en anestesia oncológica del Instituto Nacional de Cancerología de México y miembro de la Sociedad Mexicana de Anestesiología Oncológica. En esta ocasión el doctor nos va a acompañar hablándonos un poco de consideraciones anestésicas para el paciente programado para cirugía no oncológica que está recibiendo tratamiento oncológico. Queremos agradecerle a nombre de la Sociedad Antioqueña de Anestesia al doctor Edgar por su vinculación y su participación en esta charla. Y ya paso a compartirle y a dejar el micrófono disponible. Recuerden que las preguntas las pueden plantear por el chat y las vamos a plantear para resolver al final de la sesión. Ok, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, el tema que vamos a presentar hoy es consideraciones anestésicas para el paciente programado para cirugía no oncológica que recibe tratamiento oncológico. Específicamente nosotros aquí en México y en el Instituto Nacional de Cancerología, nuestros pacientes los dirigimos bajo protocolos de recuperación acelerada. Esto, si se cumple en un 80%, con este protocolo, la mayoría de los pacientes el pronóstico es favorable y se asocia a pocas complicaciones. Dentro de estas ítems que tiene estos protocolos de recuperación acelerada, va a ser el cuidado del paciente, mejorando la optimización y la prehabilitación, que tiene mucho que ver con esta charla. Ok, entonces vamos a empezar. La plática es sin conflicto de interés. De los temas que vamos a ver es una breve introducción. Vamos a ver lo que es cáncer e inmunidad, la toxicidad por radioterapia, específicamente haciendo hincapié en la evaluación de la vía aérea en estos pacientes que se consideran vía aérea difícil, toxicidad por quimioterapia, específicamente la valoración por cardiotoxicidad y las conclusiones que tenemos de este tema. Empezando por las terapias antineoplásicas en las cuales el paciente oncológico se enfrenta, una de las tantas es quimioterapia, que puede ser neoadyuvante antes de su cirugía, adyuvante posterior a su cirugía, o concomitante. La radioterapia también puede ser neoadyuvante o adyuvante. Algunos tratamientos con hormonoterapia o algunos anticuerpos monoclonales que se consideran fármacos biológicos e incluso la cirugía. Todos ellos van a tener implicaciones en complicaciones durante el posoperatorio, incluso van a condicionar en nuestro paciente un estado de inmunosupresión, lo que va a favorecer a que estos pacientes tengan complicaciones durante y en el posoperatorio mediato, incluso tardío. ¿Qué objetivos vamos a considerar en nuestro paciente oncológico que se va a someter a una cirugía electiva no oncológico? Lo primordial y lo que se hace en todos los pacientes es primero vigilar el estado hemodinámico. Una vez teniendo el estado hemodinámico de nuestro paciente óptimo, podemos nosotros tener cardioprotección, neuroprotección, nefroprotección e incluso neumoprotección en este paciente, sin dejar a un lado que el paciente oncológico pues va a estar inmunosuprimido. Esto puede ser por la liberación de catecolaminas, prostaglandinas, citocinas, algunas otras citocinas como interleucina 6, metaloproteinasas, factor de crecimiento endotelial vascular, que si bien por sí solas van a condicionar un estado proinflamatorio, un microambiente inflamatorio del paciente, y se puede asociar a otras complicaciones como dolor agudo en el posoperatorio y recurrencia incluso. Por eso es que nosotros, como anestesios oncólogos, también vemos esta parte de la inmunidad en estos pacientes. Si bien es cierto que el propio tumor y la incisión por la cirugía puede desarrollar una activación del sistema inmune, condicionando un estado proinflamatorio que nos va a promover
aumento de la morbilidad, de la mortalidad, aumento de la invasión, proliferación y crecimiento tumoral, así como también el propio estado proinflamatorio y la incisión quirúrgica puede disminuir hipoxia en los tejidos, y lo cual puede condicionar angiogénesis y estímulo al dolor mediante liberación de cortisol y catecolaminas, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, en nuestro paciente oncológico que recibe bajo una cirugía electiva, es muy importante cuidar todas estas fases. ¿Cómo lo podemos hacer? Inhibiendo las fases de un estado inflamatorio y las fases de la vía del dolor, como la transmisión, la modulación, que básicamente se va a modular con anestesia multimodal, premedicando a nuestro paciente desde una hora antes con antiinflamatorios, paracetamol, utilizando técnicas como anestesia regional e incluso anestesia neuroaxial para el control del dolor postoperatorio. Entonces, esto va a ser muy importante para que el paciente de un inicio no desarrolle complicaciones en el postoperatorio, cuidando todos estos detalles. Además de que el paciente oncológico va a ser un paciente que se va a estar en constante exposición a opioides, lo que puede llevar a una activación de la glía central, que puede ser de los astrocitos o oligodendrocitos, y como tal condicionar una glicopatía que puede favorecer al dolor crónico. Entonces, todo esto como anestesiólogos nos compete inhibirlo desde que el paciente entra a quirófano, con la premedicación con los AINES, como ya se los había mencionado, antiinflamatorios no esteroideos, esteroideos y la anestesia regional. Ahora, lo que compete a la toxicidad por radioterapia, como ya sabemos, la radioterapia va a actuar en diferentes fases del ciclo celular y para inhibir la reparación del ADN de las células tumorales, pero esto no va a ser específico en las células tumorales. Puede condicionar un estado de inflamación aguda, estado de inflamación crónica, incluso potenciar citocinas que van a servir como protumorales, y puede haber lesión en diferentes tejidos, en específico en el endocardio, que tiene más injerencia en cuanto a anestesiología. De las principales complicaciones que podemos esperar acorde al sitio de radiación, de los que más nos competen pulmonar, pueden dividirse como agudas o crónicas. De las agudas podemos tener neumonitis, esofagitis, pericarditis aguda, y de las crónicas, fibrosis pulmonar, que si bien va a intervenir mucho en nuestro proceso de ventilación mecánica en caso de que el paciente requiera anestesia general, miocardiopatía, fibrosis, que si bien se asocia con cardiopatía, esto puede exacerbarse y puede ser un problema grave en los pacientes, aunque no sean en una cirugía oncológica. En el caso de la radiación cerebral, pues tenemos que tener cuidado en tener una neuromonitorización adecuada, porque puede haber pérdida de memoria, incluso los pacientes se puede asociar en demencia en el postoperatorio. Y algunas otras de las complicaciones que más nos va a competir y que son más graves es cuando el sitio de radiación es en la cara, en la mucosa bucal, o cercanos a la articulación temporomandibular, porque durante nuestra fase de preinducción podemos tener una difícil ventilación, incluso con la mascarilla. Podemos tener sangrado porque los pacientes pueden desarrollar mucositis, edema glótico, tienen mucha fragilidad capilar. Cuando se lleva a cabo la radiación en la región suprayoideo, podemos tener rigidez del cuello, flexión, extensión limitadas, también disminución en la articulación atlanto-occipital y en la distancia esternomental. Y en la vía aérea inferior, pues podemos obtener complicaciones como una intubación difícil o una visualización inadecuada de la laringe. En cuanto a lo que respecta a la intubación, a la radiación por cabeza y cuello, también es importante recordar que la radiación puede afectar a los quimio o
o varoreceptores, lo que lo que se traduce en una disfunción del sistema del sistema simpático, ¿ok? Y como tal puede disminuir también el retraso en la cicatrización. De los efectos agudos más temibles por la radioterapia, como ya les había mencionado, es a la hora de la inducción, cuando vamos a intubar a nuestros pacientes, la mucositis oral y el edema glótico, ya que puede verse asociado a infecciones o sangrado durante la manipulación de la vía aérea. Por eso es muy importante en este tipo de pacientes asegurar la vía aérea desde el primer intento. De primera elección, ahorita vamos a ver una valoración que se asocia a radioterapia y a tumores de cabeza y cuello, pero de primera elección siempre se debe de considerar videolaringoscopía en estos pacientes. Mientras menos manipulación, nosotros vamos a tener una mayor tasa de éxito en lograr canular nuestra vía aérea en caso de que sea anestesia general. ¿Ok? De lo contrario, podemos tener sangrado, se puede volver, si de por sí, por los antecedentes que ya tiene el paciente, si es obeso, si tiene radioterapia, si tiene algún tumor infra o supraglótico, estos antecedentes, más la radioterapia, más que tiene el paciente mucositis oral, se puede volver una catástrofe real y incluso puede ser difícil, aunque sea con procedimientos percutáneos, canular la vía aérea. ¿Ok? Entonces, uno de las valoraciones que más se utiliza para poder valorar a este tipo de pacientes es el TRS score, que básicamente va a tomar en cuenta el tumor. Si es un tumor pequeño, se le va a dar un puntaje de 0. Si es un tumor grande o moderado que abarca parte de la cavidad orofaringia y que tiene cierta dificultad para respirar, se le va a dar un punto. Si es un tumor muy grande, que es laringio y es voluminoso e incluso el paciente tiene estridor, se le va a dar un puntaje de 2. Entonces, el otro ítem que toma en cuenta, la otra variable es la radiación. Si tiene cambios mínimos o leves en la movilidad del cuello, si tiene decoloración en la piel, se le va a dar un puntaje, o si tiene fibrosis. Si tiene radiación aguda con mucositis, se le va a dar 2 puntos. Y en cuanto a la cirugía, si es una cirugía como tiroidectomía, paratiroidectomía, se le va a dar un puntaje de 0. Si es en una resección menor, pero tiene del tracto aéreo digestivo superior sin necesidad de reconstrucción, se le va a dar un punto, y con necesidad de reconstrucción se le va a dar 2 puntos. De tal forma que con un puntaje de 1, ellos recomiendan que se lleve a cabo una intubación con videolaringoscopio y fibroscopio para mejorar el éxito y minimizar el trauma de la vía aérea, y así nosotros no nos enfrentemos a problemas que se pueden ser prevenibles mediante esta valoración. Si tenemos 2 puntos, ya va a ser un riesgo moderado. Aquí lo que nos recomiendan es que sea una intubación con fibra óptica y que el paciente tenga topicalización de la vía aérea y el paciente sea despierto. ¿Ok? Un puntaje de 3 va a ser un riesgo alto y va a haber intubación con fibra óptica despierto, y el cirujano tiene que estar al pendiente en caso de que se necesite realizar un procedimiento percutáneo o quirúrgico de urgencia, y en un puntaje de 4 ya es de muy alto riesgo, y aquí ya tenemos que nosotros tener una traqueostomía despierto sin intentos de intubación. Entonces, esto es algo que nos puede en una cirugía no electiva que tenga estos antecedentes, pues salvar incluso la vida del paciente. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta para los pacientes que han recibido radioterapia. Una forma de nosotros poder valorar la vía aérea es con el POCUS de vía aérea, que se considera una herramienta complementaria en el manejo de la vía aérea y tiene 2 grandes características, que es no invasivo y que es portátil. Este nos va a ayudar a una identificación de las estructuras adecuadas, a que tengamos un posicionamiento del tubo endotraqueal adecuado, a seleccionar el tamaño adecuado del tubo endotraqueal en caso de que tenga edema glótico el paciente, por ejemplo,
a estar prevenidos ante predictores de vía aérea difícil o predictores de riesgo para estridor posextubación, y a la orientación de procedimientos de rescate como cricotiroidotomía o traqueostomía percutánea por dilatación en caso de que nos enfrentemos con problemas y el cirujano no esté cerca. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En las primeras dos imágenes, de la parte superior, tenemos un abordaje en eje largo, en donde podemos observar la membrana cricotiroidea, que se ve como una sombra hiperecoica. A este nivel podemos nosotros identificarlo e incluso marcarlo cuando nosotros nos enfrentamos o cuando ya valoramos que el paciente es potencialmente vía aérea difícil. Podemos marcar, rastrear y marcar en caso de que se necesite un acceso percutáneo como la cricotiroidotomía. Y en la otra imagen, lo que se recomienda es identificar el segundo y el tercero, incluso el cuarto espacio traqueal, en caso de que se requiera una traqueos percutánea con los antecedentes que ya mencionamos. Otra es la medición del tubo en los pacientes que se sospeche de edema glótico. Se hace en una ventana tiroidea, se toma en cuenta lo que es el cartílago cricoides y se va a medir el diámetro del borde interno del cricoides y se puede estimar aproximadamente cuál va a ser el diámetro de la tráquea y cuál va a ser el diámetro del tubo endotraqueal para asegurar nuestra vía aérea de forma adecuada. De los predictores de vía aérea difícil, uno de los que más se recomienda es la medición de la grasa pretraqueal, que es una ventana transversal tiroidea en el cual se marca una línea sagital a nivel del cartílago tiroides, y como tal, a 15 milímetros de la línea sagital que marquemos, vamos a marcar dos líneas más del lado derecho e izquierdo. Vamos a sumar las tres líneas que tengamos y las vamos a promediar. Si el valor supera más de 28 milímetros, nos puede predecir una videolaringoscopía difícil, incluso obteniendo un poco de 2 a 3, un Court-McLean de 3 a 4 en el 70% de los casos. Y en los pacientes que ya sospechemos que lo podamos canular y para predecir estridor posextubación o que tenga fracaso a la extubación nuestros pacientes, podemos evaluar el estridor posextubación, que básicamente va a ser en eje corto, igual en ventana tiroidea. Vamos a medir la columna de aire que tengamos a este nivel, ¿ok? Esto también se puede hacer en pacientes que estén bajo intubación o bajo ventilación mecánica para predecir si es viable una extubación en estos pacientes. Por ejemplo, en pacientes que hayan tenido neuromonitoreo para una tiroidectomía o una cirugía de cabeza y cuello, que haya habido lesión del nervio laríngeo recurrente, podemos hacer esta prueba para predecir si el paciente va a tener un fracaso en la extubación. Y vamos a medir la columna de aire. En la imagen inferior de la derecha podemos ver cómo se mide la columna de aire. Si es menor al 4.5 milímetros, se considera un factor de riesgo para fracaso a la extubación o reintubación en caso de que se haga con el paciente ya extubado. El valor normal es que sea mayor a 6.4 milímetros. Entonces, con esto nosotros podemos asegurar una valoración exacta de nuestros pacientes que hayan tenido radioterapia. Ahora, si bien es cierto que las enfermedades cardíacas y el cáncer son las dos principales causas de mortalidad, representan al menos el 70% de la mortalidad en todo el mundo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los pacientes que van a recibir tratamientos antineoplásicos como la quimioterapia se van a enfrentar, o una de las complicaciones más frecuentes va a ser la cardiotoxicidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto para todos los pacientes que van a hacer en cirugía, tanto oncológico como no oncológica. Entonces, ¿qué puntos claves tenemos que considerar? Pues que cada vez hay más sobrevivientes de cáncer tratados con quimioterapia y pueden someterse a anestesia para cirugía electiva o de emergencia. Que la cardiotoxicidad no solamente puede tener un efecto inmediato a 1 año, a 5 años, sino que puede ser incluso
significativamente clínica hasta 30 años después del tratamiento con disfunción ventricular clínica o no clínicamente manifiesta. Por ahí hay un artículo que menciona que los pacientes que recibieron quimioterapia y que fueron sobrevivientes al cáncer no van a, posiblemente no van a morir de una recurrencia al cáncer, sino que por la cardiopatía que presenta la quimioterapia ante más de 4 ciclos con quimioterapia ante agentes cardiotóxicos, pueden presentar o morir incluso de una insuficiencia cardíaca por cardiotoxicidad postquimioterapia, no necesariamente del cáncer. Entonces, es obligada una evaluación cardíaca preoperatoria, especialmente para detectar pacientes con insuficiencia cardíaca subclínica y prolongación del intervalo QT, que si bien hay varios fármacos que pueden estar relacionados con la prolongación de este segmento, y se debe prestar especial atención a todos los pacientes con antecedente de quimioterapia. Esos son los puntos que tenemos que considerar en todo paciente que haya recibido tratamiento antineoplásico, especialmente con quimioterapia. Bueno, para no hacer el cuento largo, la quimioterapia o los agentes quimioterapéuticos pueden actuar en diferentes fases de la replicación del ADN o del ciclo celular, desde la metiltransferasa, topoisomerasa 1, 2, microtúbulos, inhibiendo agentes antimetabolitos, pero aquí lo importante es saber los agentes quimioterapéuticos, qué complicaciones nos pueden originar. Una de las más temidas, como ya les había mencionado, es las complicaciones cardíacas. De los agentes alquilantes, el que más puede asociarse a complicaciones cardíacas es la ciclofosfamida. Entonces, cada que un paciente reciba tratamiento con ciclofosfamida, hay que interrogar cuántos ciclos ha tenido el paciente y tenemos que valorar adecuadamente que el paciente no tenga datos de isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca, incluso fibrilación auricular, aunque también puede haber afectaciones como síndrome de estrés respiratorio agudo, hemorragia alveolar difusa, lesión tubular proximal y lesión sinusoidal o necrosis de los hepatocitos. De las antraciclinas es el agente quimioterapéutico que más asocia a cardiotoxicidad en estos pacientes. Esto es por miocardiopatía dilatada, por el mecanismo de acción que genera en el miocardiocito, aunque también puede haber, pues obviamente, disminución de la FEBI y fibrilación auricular. En estos pacientes también es importante recalcar que puede haber mielosupresión y, por lo tanto, los pacientes en el preoperatorio pueden tener anemias crónicas, ¿ok? Por agente de quimioterapéuticos. Lo que más recomiendan los protocolos de recuperación acelerada en estos pacientes es prehabilitarlos de una forma adecuada. Lo que más recomiendan es dosis de carboximaltosa férrica, 1 gramo 4 semanas antes de su procedimiento, para que de esta manera podamos subir de 0.8 a 1 gramo en 4 semanas, gramos sobre decilitro, perdón, de hemoglobina. Los antimetabolitos, la capecitabina es una de las que más puede tener alteraciones miocárdicas, se comporta más o menos como un espasmos coronarios, como la angina de Prince-Metal, pero también puede condicionar isquemia hemocárdica o microangiopatía trombótica, y esto es más presente como se da más estos esquemas en pacientes con tumores gastrointestinales, pues en estos pacientes hay que tener un cuidado especial en ellos. Puede también haber neumonitis intersticial, síndrome de fuga capilar, edema agudo pulmonar o derrame pleural, y también se asocian a supresión de la médula ósea. De la bleomicina, lo más importante es que si se asocia con una ventilación pulmonar o una ventilación mecánica con FiO2 elevada, puede haber neumotoxicidad, condicionando fibrosis pulmonar, y esos pacientes incluso se ha descrito que pueden ser pacientes que tengan que tener oxígeno domiciliario para poder posterior a su cirugía. Entonces, estos pacientes, si su METS no requiere una ventilación con flujos altos, incluso se puede dar una ventilación mecánica con flujos bajos y FiO2 baja para producir menos
toxicidad pulmonar y evitar la fibrosis pulmonar. De los platinos, lo más importante, el carboplatino, cisplatino y oxaliplatino es la lesión renal aguda que pueden producir, aunque también se asocian a insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, y los taxanos, que se utilizan mucho en cirugías de mama, hay que tener cuidado en arritmias ventriculares y principalmente bloqueos AB de segundo o tercer grado. Entonces, ¿cuál va a ser la incidencia de disfunción ventricular asociada a estos fármacos? Como ya les había mencionado, las antraciclinas es el agente quimioterapéutico que mayor va a tener incidencia, y esto va a ser dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? Que conforme más dosis se administre o más ciclos de este agente quimioterapéutico, vamos a tener una mayor incidencia de disfunción ventricular izquierda. Seguido de este, tenemos la ciclofosfamida, que se clasifica como un alquilante, teniendo una incidencia del 28%, y posterior los agentes antimicrotúbulos como docetaxel o plaquitaxel, e incluso los anticuerpos monoclonales como trastuzumab. Se dice que las antraciclinas en combinación con alguno de los otros agentes que les acabo de mencionar puede tener una incidencia de hasta un 60% de disfunción ventricular izquierda, y conforme va pasando el tiempo, conforme a un año, puede tener una incidencia de un 20% de entrar con disfunción ventricular subclínica, y cuando se somete a un procedimiento anestésico puede hacerse clínicamente significativo, pero conforme más pasa el tiempo, posterior a 5 años, esta insuficiencia cardíaca puede ser clínicamente significativa, ¿ok? Entonces hay que prestar mucha atención en estos pacientes que reciben tratamiento con estos agentes. Entonces, ¿qué factores de riesgo podemos tener para ver si nuestros pacientes pueden tener disfunción ventricular? Pues uno es tratamiento a base de antraciclinas, que sean ancianos mayores de 75 años, que tengan radioterapia mediastínica o torácica mayor de 10 grades, que tengan enfermedades preexistentes como hipertensión arterial, diabetes mellitus, exposición al tabaco, que sean muy jóvenes, menos de 10 años, o que tengan tratamiento combinado con trastuzumab y una antraciclina, que era lo que les mencionaba, que puede aumentar hasta un 60%, o que los biomarcadores sean elevados antes de la terapia contra el cáncer, o sea, que tenga algún tipo de miocardiopatía isquémica, y la función del ventrículo izquierdo sistólica normal, que sea menos del 50%, van a ser factores de riesgo para que nuestro paciente tenga disfunción del ventrículo izquierdo. Como tal, las comorbilidades, la adaptación metabólica cardíaca y el remodelamiento cardíaco que va a tener, o propio del tumor por el estado proinflamatorio, la radioterapia o quimioterapia, puede condicionar estas enfermedades. De forma aguda, lo que tenemos que tener en cuenta es una lesión isquémica. Entonces, nuestros pacientes tienen que estar adecuadamente monitorizados con un electrocardiograma de 5 derivaciones mínimo, y que estén adecuadamente colocados para que aumente nuestra sensibilidad en caso de que nosotros tengamos datos de lesión isquémica. Miocarditis también puede aparecer de forma aguda. La disfunción ventricular se va a asociar más en pacientes que tengan de forma crónica, que haya pasado más de 5 años, incluso el antecedente de quimioterapia. Fibrilación ventricular, porque puede haber prolongación del QT, lo que puede provocar fenómenos de reentrada, y puede haber riesgo de fibrilación ventricular y tromboembolismo pulmonar. Entonces, en una etapa sintomática, los pacientes van a cursar con miocardiopatía dilatada y posteriormente una disminución en la fracción de eyección ventricular izquierda. Se debe tomar en cuenta entonces en todos los pacientes que hayan tenido tratamiento con quimioterapia, cuál fue el régimen de quimioterapia utilizado exactamente y cuántos ciclos, para saber exhaustivamente los signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, aunque no sean manifiestos. Entonces, por lo tanto, vamos a definir la cardiotoxicidad con base al deterioro de la FEBI, acorde a la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular, como grado 1 cuando hay una FEBI menos del 10 al 20% con respecto a la basal. Grado 2, una reducción del 20%,
Y grado 3, aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca, que como ya les mencioné, se va a presentar en pacientes que tengan más de 5 años con antecedente de quimioterapia y con base a antraciclinas. La población que va a recibir más de este tipo de quimioterapia va a ser la de cáncer de mama. Entonces, cuando se programa un paciente para una cirugía electiva, no sé, una colecistectomía e incluso una de urgencia como una apendicectomía, tenemos que tener énfasis exhaustivo de qué tipo de quimioterapia. Puede ser doxorubicina, trastuzumab, ciclofosfamida, plaquitaxel, docetaxel o 5-fluoracilo. Entonces, prácticamente puede tener antecedente de quimioterapia con todos los agentes cardiotóxicos. Entonces, específicamente en esta población con cáncer de mama, hay que tenerlos adecuadamente monitorizados en una cirugía electiva. ¿Ok? Ahora, la monitorización del tratamiento con quimioterapia, pues lo adecuado en cualquier tipo de cirugía es que se tengan estudios basales para ver cuánto ha perjudicado la quimioterapia a nuestro corazón. Entonces se tiene que hacer una evaluación de riesgo cardiovascular, se puede hacer un ecocardiograma completo de forma basal antes de que se someta a quimioterapia y biomarcadores, en específico troponina I. Lo ideal es que el paciente de forma basal siempre tenga una FEBI más del 53%. En caso de que así sea y los biomarcadores sean normales, se tiene que llevar un seguimiento periódico durante su tratamiento y es recomendable que estos pacientes con antraciclinas tengan un eco basal y uno al fin del tratamiento, con trastuzumab uno basal y cada 3 meses, sobre todo si se combina con antraciclinas, y los inhibidores de la tirosincinasa cada 3 meses, un basal y cada 3 meses. De tal manera que si no hay disminución de una FEBI del más del 10% y tenemos una FEBI basal y tenemos una FEBI más del 53%, nosotros podemos pasar a nuestros pacientes a una cirugía electiva o de urgencia sin ningún problema, nada más teniendo una exhaustiva monitorización durante el transoperatorio. En caso de que los pacientes hayan tenido una disminución de más del 10% de la FEBI o que tengan una FEBI menos del 50%, lo ideal es que tengan una valoración por cardiología, que de igual forma en la mayoría de las ocasiones va a recomendar algunos fármacos cardioprotectores y que ingrese a cirugía. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer una evaluación exhaustiva durante el periodo perioperatorio con el POCUS cardíaco, que nos va a ayudar a complementar la información de la exploración física? Tenemos algunas ventajas, que va a ser un eco dirigido y simplificado, que se puede utilizar en pacientes ante estado de choque e inestabilidad hemodinámica, y que ante estos pacientes pues nos va a apoyar a la mitigación e incertidumbre diagnóstica y podemos acelerar el tratamiento oportuno en ese momento, si es que requiere inotópico, vasopresor o qué otro tipo de terapia dirigida por objetivos requiere. ¿Ok? Entonces los escenarios en los que vamos a poder utilizar el POCUS: choque circulatorio, paro cardíaco, pacientes con dolor precordial previo a una cirugía, trauma torácico, compromiso respiratorio, y qué condiciones con disfunción isquémica del ventrículo izquierdo, miocardiopatías, que en este caso el paciente con quimioterapia se considera un paciente cardiópata, tamponada, embolia pulmonar e incluso hipovolemia. Tenemos 2 métodos para poder hacerlo, la función sistólica ventricular. Una es un método cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es una exploración rápida en eje corto. Lo que tenemos que analizar básicamente es que el ventrículo derecho es 2/3 partes del ventrículo izquierdo, ver los espesores de nuestros ventrículos. En el ventrículo derecho es de 3 a 5 milímetros, del izquierdo de 10 milímetros, que el tabique interventricular sea central y ligeramente a la derecha, y que la contracción del ventrículo izquierdo sea de aproximadamente del 30 al 50% hacia el centro del ventrículo. En cuanto a las cuantitativas, tenemos la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, que básicamente es el porcentaje
diferencial entre los volúmenes, entre las dimensiones del ventrículo izquierdo en sístole y en diástole, y igual se hace en un eje largo. Básicamente ponemos en modo M una vez obteniendo la ventana cardíaca, y congelamos la imagen, medimos el diámetro en diástole, como se aprecia en la imagen superior, el diámetro en sístole, lo dividimos entre el diámetro en diástole y lo multiplicamos por 100, obteniendo la fracción de acortamiento. Esta medida se puede correlacionar con el porcentaje de FEBI que en ese momento tenga nuestro paciente. Por ejemplo, si es menos del 14%, vamos a tener un decremento severo y vamos a tener una FEBI menos del 30%. Entonces, esto va a ser muy importante para poder analizarlo. Otro método cuantitativo que tenemos es el PSS, que básicamente igual se mide, se obtiene una ventana en eje largo cardíaca. Una vez obteniendo la ventana cardíaca, observamos el ventrículo izquierdo y la válvula mitral. Lo que vamos a hacer es ponerlo en modo M, igual congelamos nuestra imagen y vamos a medir la distancia que hay entre la pared lateral del ventrículo izquierdo y la valva anterior de la mitral, de tal manera que si esto mide menos de 8 milímetros, se va a correlacionar con una FEBI más del 50%. De 8 a 18 milímetros tenemos una FEBI entre el 30 al 50%, y más de 18 milímetros una FEBI de menos del 30%. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en estos pacientes que hayan tenido antecedente con cardiotoxicidad postquimioterapia? Hacer una terapia dirigida por objetivos en todo tipo de cirugías que no sean oncológicas y oncológicas. Puede ser de forma no invasiva, con PBI, distensibilidad de vena yugular, y de forma invasiva, BPP, BPS, algunos monitoreos como FlowTrack o Vigileo. Todos ellos son variables hemodinámicas dinámicas, unas invasivas, otras no invasivas. Aquí la finalidad es de que si el paciente en el contexto clínico tiene datos de cardiotoxicidad, por lo tanto, es lo más probable que si nosotros tenemos un BPP o BPS o BPI, una variabilidad más del 13%, que ya respondió a líquidos transitoriamente y que posterior tiene una PAM menos de 65 milímetros de mercurio, ese paciente no está siendo respondedor porque ya fue respondedor transitoriamente, pero seguimos manteniendo medias menos de 65. Por lo tanto, la capacitancia del vaso lo que requería no era volumen, respondió transitoriamente, pero no es lo que requiere, sino que ahí tenemos que medir otros índices, como el índice cardíaco indexado. En este caso, los pacientes post-quimioterapia, lo más seguro es, como tienen miocardiopatía dilatada, es que tengan un índice cardíaco menos de 2.2 litros sobre minuto sobre metro cuadrado, lo cual nos dice que el paciente posiblemente no requería ni líquidos ni vasopresores, sino un agente inotrópico para su reanimación. Esto puede verse en cualquier paciente y es muy, muy tradicional que se presente en cirugías mayores y principalmente en pacientes que hayan tenido quimioterapia con agentes cardiotóxicos. Entonces, lo ideal es dirigir a todos estos pacientes con terapia dirigida por objetivos bajo estos parámetros, ya sean invasivos o no invasivos. De preferencia, si vamos a invadir el paciente y ya es una terapia dirigida por objetivos de forma invasiva, pues hay que tomar en cuenta el índice cardíaco para saber qué es lo que va a requerir el paciente. Hay algunos estudios que en pacientes oncológicos lo que recomiendan, en vez de la dobutamina, que suele asociarse a disminución de la presión de perfusión coronaria, es la dosis de impregnación de levosimendan, y que se hizo en un estudio con pacientes que tenían FEBI menos del 35%, se administró levosimendan una dosis durante 24 horas antes de las cirugías oncológicas, y esto pues redujo
el riesgo de hipotensión, insuficiencia cardíaca descompensada y una mejor función de la función cardíaca, teniendo más hemodinámicamente al paciente más estable durante el transoperatorio y durante el perioperatorio. Incluso se dieron cuenta que la duración de la ventilación posoperatoria en estancias como unidad de cuidados intensivos y la estancia hospitalaria fueron significativamente más cortas. Entonces, en estos pacientes hay que dar, se prefiere o lo que se recomienda es que se le den inodilatadores como el levosimendan. Una de las posibles complicaciones que podemos tener asociada a la cardiotoxicidad son las MINS cardíacas, que van a estar asociadas en cirugía no cardíaca y que también pueden estar presentes en cirugía no oncológica. Esto depende tanto de la anestesia, de los agentes que nosotros administramos durante el transoperatorio, que si bien pueden ser depresores cardíacos, pulmonares, la anemia como tal, el sangrado, la hipoxia o el dolor, esto va a condicionar que haya un aumento de catecolaminas, cortisol y hipercoagulabilidad, lo que va a favorecer a isquemia y necrosis durante los primeros 30 días del posoperatorio. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Casi estos pacientes van a ser asintomáticos, entonces básicamente se puede asociar a un nivel de 0.03 nanogramos sobre mililitro de troponina y que puede tener una mortalidad hasta 2 años posterior al evento. Entonces es muy importante que en los pacientes post quimioterapia tengamos en cuenta todas estas condiciones de los pacientes. ¿Qué predictores podemos tener a que desarrollen MINS? Uno es que sean de edad mayor de 75 años o 75 años, sexo masculino, que haya presencia de fibrilación auricular, que tengamos una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros sobre minuto sobre área de superficie corporal, o antecedentes o comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, ataque cerebrovascular o enfermedad vascular periférica. Entonces, en estos pacientes que sospechemos que estén asintomáticos durante el posoperatorio, que no se les haya realizado una adecuada reanimación hídrica dirigida por objetivos con estabilidad hemodinámica y que la hipotensión haya jugado un papel importante durante nuestro transoperatorio y que durante el trans o incluso en el posoperatorio tenga cambios significativos en el electrocardiograma, hay que hacer un seguimiento estrecho de troponinas diarias por 48 hasta 72 horas mientras está en hospitalización. Si solamente se considera como un electrocardiograma pues negativo después de este tiempo, un eco negativo y está sintomático, pues va a tener como tal criterios de MINS y en estos pacientes hay que darles antiagregantes plaquetarios lo más antes posible para no asociarlo a complicaciones durante el posoperatorio, que si bien es cierto, lo que describen es que puede tener una mortalidad incluso mayor que un infarto agudo al miocardio, porque los MINS no van a estar en una terapia de cuidados coronarios. Simplemente hacen cambios en el electro en las primeras 12-24 horas, están asintomáticos, elevan la troponina I y no se les da un seguimiento estrecho. Entonces, por eso es que como no están en una unidad de cuidados específica para el problema que tuvo, puede asociarse a una mortalidad mayor, incluso que en los pacientes que tienen datos de infarto agudo al miocardio, eso es lo que reportan en la literatura. Entonces, los pacientes con MINS a los 30 días, pues dice que pueden tener una incidencia mayor pues, de muerte, ataque cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o eventos combinados. Y otro de los cuidados que tenemos que tener mediante la terapia dirigida por objetivos es la lesión renal aguda, que si bien puede ser también a causa de una necrosis tubular por la quimioterapia, como es en el caso de los pacientes que han recibido tratamiento con platinos, hay que vigilarlo de forma adecuada. Aquí en México, la forma ideal de poder monitorizarlo o poder ver si el paciente tiene lesión renal aguda post quimioterapia es determinando si la creatinina de la basal aumentó del 0.3 al 0.5 de la basal.
Otros estudios recomiendan que la cistatina C puede ser un valor adecuado para poder detectar datos de lesión renal aguda porque se puede elevar hasta 24, 48 horas y otro es en Enegal, pero no se utilizan tanto porque son biomarcadores muy costosos. Entonces, lo ideal sería monitorizarlo con la creatinina. ¿Ok? Sin dejar en cuenta todas las complicaciones que podemos tener, tanto cerebrales como encefalopatía urémica, por la lesión renal aguda en el posoperatorio, síndrome cardiorrenal, aumento de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. A nivel pulmonar podemos tener edema pulmonar dado por una síndrome de fuga capilar. Y al sistema inmunológico, pues si el paciente oncológico va a ser un paciente que va a estar en un estado preinflamatorio constante e inmunosupresión, todavía podemos tener mayor inmunosupresión y necrosis y apoptosis a nivel hepático, ¿ok? Lo que puede condicionar translocación bacteriana e incluso datos de sepsis y ingreso a una unidad de cuidados intensivos el paciente. Entonces, ¿qué consideraciones preoperatorias en estos pacientes que han tenido cardiotoxicidad debemos de tener? Pues preoperatorio, si tiene datos cardíacos o de afectación o toxicidad cardíaca, en el previo a la cirugía, un electrocardiograma de 12 derivaciones que tenga intervalo QT, una ecocardiografía, pruebas de laboratorio, troponina principalmente, si el tratamiento con quimioterapia ha sido menor a un año. En el pulmonar, pues tenemos que tener pruebas de función pulmonar, la saturación basal y una tomografía. A nivel hepático, transaminasas, INR. A nivel del riñón, pues urea, creatinina, tasa de filtración glomerular. Endocrino, todas las pruebas que nos pueden ser complementarias por el perfil tiroideo y un perfil adrenal en caso de que sea importante para la cirugía. En cabeza y cuello que hayan recibido radioterapia, tenemos que tener una gestión y planificación de la vía aérea adecuada, que como ya les mencioné, se puede hacer con el ultrasonido. Y de las consideraciones intraoperatorias, básicamente recomiendan a nivel cardíaco que tenga ecocardiograma de 5 derivaciones, evitar fármacos que prolonguen el intervalo QT. A nivel pulmonar, ventilación mecánica con protección pulmonar por peso predicho, dirigido siempre con presión de conducción pulmonar. A nivel renal, gestión dirigida por objetivos, la fluidoterapia, dirigida por objetivos y básicamente eso. Entonces, como conclusiones, en los pacientes que reciban tratamiento antineoplásico que puedan desarrollar toxicidad, debemos principalmente identificar los pacientes que sean alto riesgo, principalmente cardiotóxicos, nefrotóxicos y neumotóxicos. Realizar una valoración exhaustiva cardiovascular, principalmente en pacientes que reciben quimioterapia con doxorubicina, ciclofosfamida, taxanos, trastuzumab, bevacizumab. Emplear el ECOG para un complemento diagnóstico y de detección y una valoración amplia con objetivos oncológicos, pues va a disminuir exponencialmente la mortalidad en todos los pacientes que sean sometidos a cirugía electiva, que tengan tratamiento antineoplásico, específicamente quimioterapia, que tenga datos de cardiotoxicidad. Y eso sería todo. Doctora Edgar, muchas gracias por la charla, muy interesante. Si hay preguntas, las pueden plantear acá por el chat para poder exponerlas acá en la sesión. Vamos a dar un tiempito para que puedan plantear preguntas por el chat si tienen
¿Alguna pregunta? No, el monitoreo cardiovascular de los pacientes, ¿ustedes lo hacen de acuerdo a puntajes de riesgo de cardiotoxicidad o cómo? Para definir, por ejemplo, si le van a hacer monitoreo invasivo al paciente, si le van a hacer monitoreo con video o con otro tipo de monitoreo para evaluación de gasto cardíaco, etcétera. eh, o lo están haciendo estándar para todos los pacientes, si están, por ejemplo, si habían recibido doxorubicina, etcétera. ¿Cómo define el tipo de monitoreo intraoperatorio del paciente? Básicamente, el monitoreo lo dirigimos por terapias de recuperación acelerada. Una de ellas, o la más importante que nos apegamos es ERAS. Entonces, lo que recomiendan ellos es para menor número de complicaciones que sea no invasivo, aunque si el paciente lo requiere por el número de ciclos, por la hemodinamia que tenga, pues incluso podemos ser un poquito más invasivos. Otro factor importante, pues, es la limitación que nosotros tenemos a este tipo de monitoreo. Entonces, el que más empleamos por la forma que es más útil y que es más práctico utilizarlo es el, el BPI, que es un monitoreo no invasivo que igual nos va a dar la variabilidad y pues tiene una sensibilidad similar a que si fuera invasivo, como es el BPP o algunos monitoreos como el Flow Track, que te van a dar otras variables. Eh, por lo regular, estamos atentos a los pacientes que hayan tenido más de 4 ciclos de quimioterapia con doxorubicina, trastuzumab o ciclofosfamida. En ellos, pues casi siempre pretendemos hacerles un eco previo, un POCUS cardíaco previo antes de que ingresen, en caso de que sea una cirugía mayor, o valorar exhaustivamente, ya sea por estudios de imagen como la gammagrafía cardíaca, cuánto tiene de FEBI, cómo está, o en su valoración cardíaca, cuánto tiene de FEBI, y nosotros estar preparados para esos pacientes para poder mantenerlos hemodinámicamente estables. Lo que sí es un hecho es que tampoco, aunque los estudios recomiendan que el levosimendan en caso de pacientes con cardiotoxicidad y que se van a someter a una cirugía mayor, recomiendan que se les perfunda levosimendan, pues aquí en México es muy caro y el acceso es muy limitado. Entonces, a pesar de eso, nosotros, en caso de que lo requiera, si dirigimos nuestra terapia por objetivos, e incluso llegamos a utilizar dobutamina para mejorar la hemodinamia de nuestro paciente. Pero el monitoreo básicamente lo elegimos por la cardiotoxicidad, qué agente se empleó, si tiene datos de disfunción ventricular izquierda al paciente, o incluso una valoración muy rápida es los MITs del paciente, una caminata de 100 metros, cuántos MITs tiene, y con eso podemos nosotros correlacionarlo a qué tipo de monitoreo vamos a emplear o estar preparados Mm, ante ese escenario. eso. No, además, estos pacientes cuando se envían a valoración por cardiología, pues básicamente la valoración de cardiología estaría enfocada a evaluar el riesgo de esos pacientes, la función ventricular y digamos así, el impacto que ha tenido a nivel cardíaco. Usted nos comentaba brevemente que también a veces el cardiólogo puede mandar algún tipo de medicación o algo, generalmente para optimización de la función ventricular o qué específicamente. Sí, por lo regular, lo que más utilizan es los GIECAS para inhibir la remodelación cardíaca, algunos beta bloqueadores, igual para inhibir la remodelación cardíaca que se produce por la quimiotoxicidad por los agentes. Entonces, básicamente son pacientes que vienen con GIECAS, ARAS o beta bloqueados.
que eso les sirve para disminuir por la disfunción del ventrículo izquierdo. Por lo regular es eso, y lo que recomiendan, pues en caso de que tengan FEBIS menos del 53%, es esperar a que remita en caso de que tenga menos de un año que se haya realizado la quimioterapia, esperar a ver la remodelación cardíaca y cuánto puede recuperar de FEBI, pero sin antes pasar más de esos 5 años, porque también ahí la bibliografía menciona que puede serse clínicamente significativa los datos de disfunción ventricular izquierda. Entonces, casi siempre son pacientes que vienen premedicados con ARAS, YECAS, beta bloqueadores, y si en poco tiempo llega a aumentar un poco la fracción ventricular izquierda, pues son pacientes que no contraindican el procedimiento bajo cierto monitoreo. En pacientes que han definido preoperatoriamente que tienen riesgo de trombosis o eventos trombóticos, el uso de ácido tranexámico antes de la cirugía lo utilizan normalmente o le tienen algún tipo de advertencia o pero. Sí, sí lo llegamos a utilizar, pero en cirugías mayores que tengan alto riesgo, principalmente pues de sangrado, independientemente del riesgo tromboembólico que tenga el paciente. Em, por ejemplo, hemipelvectomías, sacrectomías, que son pacientes que durante la resección quirúrgica, aparte del choque simpático que tienen, pueden tener hemorragias masivas, o incluso en algunas disecciones retroperitoneales que tienen los retroperitoneales que están paraórticos o cerca de la cava y que llegan a sangrar bastante. En esos pacientes, pues solemos indicar ácido tranexámico. En una cirugía como tal electiva, pues serían pocas las indicaciones de poder indicarlo, aunque pues siempre y cuando por el riesgo tromboembólico que también tiene el paciente, que es muy alto por ser un paciente oncológico, y sobre todo si tiene antecedente de quimio, radio, eh, menos de un año, 6 meses, pues en esos pacientes está un poquito más limitado el uso de ácido tranexámico, pero si es una cirugía que hay un alto riesgo de sangrado o de hemorragia, pues sí estaría indicado en pro el uso de ácido. Usualmente aquí nosotros lo utilizamos para cirugías grandes, que sabemos que van a tener un sangrado importante. Y también dependiendo de la disponibilidad que tengamos en el servicio, porque muchas veces no llegamos a contar con ellas durante el transoperatorio o preoperatorio. Entonces también eso influye bastante. Listo, muchas gracias. Creo que por acá en el chat no tenemos preguntas adicionales. Creo que este es un tema que no habíamos tratado antes y es importante porque cada vez es más frecuente que lleguen pacientes o que tienen el antecedente. Es muy frecuente los pacientes con mastectomía, por ejemplo, que han recibido quimio y llegan 2 o 3 años después a algún procedimiento quirúrgico y generalmente, bueno, yo ya llevo mucho tiempo y pasan como muy rápidamente por su valoración. Entonces creo que es interesante el tema para comenzar a tratar. Creo que cada vez lo vamos a ver más y es un tema que está abierto para comenzar a mirar temas específicos de manejar de anestesia en paciente oncológico. Muchas gracias, doctor Edgar, por su charla. Muy interesante y esperamos poder seguir contando con ustedes para actividades posteriores. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la invitación, y pues estamos aquí disponibles para lo que se ofrezca. Listo, muchas gracias y agradecemos a todas las personas que se conectaron a la charla. Recuerden que pueden acceder por el canal de YouTube en unos días a la charla y a las charlas anteriores que se han realizado, los webinars, tanto los webinars como las actividades de los congresos que hemos tenido.
Les recordamos nuestras redes para que nos sigan y estén pendientes de la programación de actividades académicas que siguen realizando. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.